Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy Nayeli nos platica sobre una serie de conspiraciones y conflictos que hubo alrededor de la estatua de Venus de Milo, la Venus de Milo, que es una estatua que seguramente ustedes conocen, es la que sale en la película de Hércules, que es pues una estatua clásica griega que no tiene los brazos. Pues es muy interesante esta plática porque aprendemos cómo gran parte de la fama de estas culturas se debe a los conflictos, a las conspiraciones, a los robos, a los engaños que pasaron alrededor del descubrimiento de esta obra. Espero que lo disfruten, a mí me pareció muy interesante. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Antes de comenzar, ahora sí con el capítulo, queríamos hacer un par de anuncios. Primero, tal vez algunos de ustedes ya saben, tal vez otros no, pero el curso de arte es un curso de historia del arte que va desde el clásico, creo que es hasta el realismo, ¿no, Nayeli? Sí. Este curso ya es completamente gratuito. Para acceder al curso tienen que entrar a canvaslab.com/curso y suscribirse en la forma de registro que aparece ahí arriba de la página y a su correo les van a llegar las instrucciones para acceder al curso. Otra cosa es, pues bueno, vamos a hablar de la Venus de Milo y esa es una escultura como tal. Nosotros no vendemos escultura, pero en nuestra página pueden encontrar cuadros que están hechos sobre esta escultura, ¿no? Y modernizados, algunos de ellos, como por ejemplo los de uno de nuestros artistas asociados, David Aste, que son como que pues, la Venus de Milo con algunos grafitis. Está muy padre, está muy interesante, está muy moderno. Para encontrarlo simplemente entren a canvaslab.com y en la barra de búsqueda escriban Venus o Venus de Milo. Y bueno, pues esa es una de las formas en las que nos pueden apoyar. Y como siempre trato de recordarles, también pueden compartir el podcast con su amigo que esté interesado en arte. Pero bueno, ahora sí, Nayeli, platícanos, enséñanos. El día de hoy, como mencionas, vamos a hablar de la Venus de Milo, que es una de las esculturas más famosas del mundo y en mi opinión también es una de las más celebradas. O sea, no es lo mismo ser famoso y ser celebrado. Puedes ser famoso por razones equivocadas, pero la Venus de Milo es una de las esculturas que muchísima gente está de acuerdo que son eh, un patrimonio de la humanidad. A este punto ya es considerada una obra de arte, una obra maestra, ¿sí? Es famosa Eh, tal vez por la película de Hércules, ¿no? Es, ok, En puede ser parte. para todos los Digo, millennials, puede ser. obviamente es una escultura muy celebrada, ¿no? Pero lo que voy es, creo que mucha gente probablemente la vimos por primera vez en la película de Hércules. Y me incluyo, porque pues la película de Hércules salió que cuando teníamos menos En de los 10 años, noventas, ¿no? Algo así, sí. exacto. Entonces, muy seguramente es la primera vez que vimos esa escultura muchas personas. Ok. Es, en caso de que a lo mejor alguna persona no sepa de cuál escultura estamos hablando o no la ubican bien, ¿por qué no me escribes un poquito rápidamente lo que es la escultura La Venus de Milo? Ok, pues es una escultura, se ve muy clásica, muy pues del periodo clásico, hecha por los griegos. Ujú. Sale una mujer, pues que tendrá de mediana edad, diría yo, está joven, tal vez unos entre 25 y 30 años. Desnuda del torso para arriba, digo, de la cadera para arriba está desnuda y de la cadera para abajo está cubierta pues como con una toga, ¿no? O un tipo de falda, no sé realmente cuál es el término, pero una tela tipo de las que usaban los griegos. Y lo interesante, lo que yo creo que mucha gente, lo que resalta mucho de esta escultura es que no tiene los brazos. Y no es que como que sea alguien que nació sin brazos, sino que se ve como que se rompieron los brazos de esta escultura, ¿no? Un lado está literalmente cortado en el hombro y el otro es un poquito más abajo del hombro, como a mediación pues de la primera parte del brazo. Y la escultura también, otras cosas que podría remarcar de ella es que está como que en un contraposto, creo que así se le llama a Ujú. esta pose,
que estás como que más recargado en una pierna que la otra y eso hace que tu cuerpo se vea mucho más relajado y también hace como que unas líneas más, pues no es una línea recta tu cuerpo, sino que pues hay curvaturas. Y pues sí, eso hace que también se vea como que mucho más, tal vez anatómicamente correcta, ¿no? Es una pose más realista. Y digo, hablando de la anatomía, pues también, como era conocido de los romanos, digo, de los griegos, perdón, eran expertos en anatomía, ¿no? O sea, estas Sí. esculturas están hechas como que con la proporción exacta, o sea, nada está exagerado, todo se ve muy bien acomodado, se alcanzan a ver ciertos músculos, digo, no demasiado, ¿verdad? Porque es una mujer, típicamente no se notan tanto los músculos, pero pues es una obra maestra, como mencionaba Nayeli hace rato, y claramente se nota, creo que es indiscutible y cualquier persona que la vea va a estar de acuerdo en que la persona que la hizo tenía un talento enorme, ¿no? Exacto. Quiero hacer un pequeño paréntesis para felicitarte, Manuel, porque me estaba dando cuenta como a través de este año que hemos estado haciendo podcast, como que has puesto mucha atención a las cosas que hemos estado hablando y ahora tus, ¿cómo dices? Tus descripciones de las obras de arte son muchísimo más profesionales, son muchísimo más, completas. Y pues creo que es algo que todos tenemos que reconocer, ¿sí? Manuel no es una persona que haya estudiado arte, él está aquí en el podcast porque quiere aprender y a veces podemos olvidarnos de este detalle porque los comentarios que hace son muy acertados, pero siempre tengan en mente esto. Manuel es una persona que está aprendiendo, igual con muchísimos de ustedes. Y pues felicidades, Manuel. La verdad es que tu descripción está muy bien hecha. Y creo que en la mente de todos los que no estamos viendo esta imagen en este momento, tenemos muy bien la idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, Y pues si todos quieren ir aprendiendo como yo, que digo, yo también lo noto, yo también lo siento, ¿no? Muchas veces que estoy hablando de estas obras, también se me vienen a la mente cosas que yo sé que la mayoría de la gente no sabe, ¿no? O sea, como que cosas que alguien que no está metido en el mundo del arte no conoce o sea, que yo look at también me you, voy dando. contraposto y todo. Ajá, yo también me voy dando cuenta de que, la madre, pues, o sea, no soy un ignorante del arte, ya me defiendo, Ya se ¿no? defiende, ya se Entonces, defiende. si quieren defenderse como yo, sigan escuchando los podcasts y el curso de historia del De arte. historia del arte. Ok, muchas gracias por tu descripción de la imagen. Ahora vamos a hablar sobre esta imagen, sobre esta escultura. Eh, Como tú mencionaste, fue una escultura que fue hecha en lo que se considera el periodo clásico, la antigüedad, fue antes de los tiempos de Cristo, de los griegos, de los romanos, en ese periodo ahí. Y el nombre de esta escultura es Venus de Milo, pero en realidad no es porque este sea el nombre real de la escultura, sino porque fue una escultura que se encontró en la isla de Milos, ¿sí? Milos es una isla griega que está en el Mediterráneo, entonces se le puso el nombre de Venus, que era la diosa romana de la belleza y del amor, y como dije, su contraparte griega era Afrodita. Entonces, muchas de las esculturas encontradas en este periodo, pues no se sabe quiénes son, qué las hicieron, para Su qué las contraparte hicieron. romana, ¿no, Nayeli? O Sí, sea, Venus es la griega y Afrodita es la versión romana. no, Venus es la romana, Ah, ok. Afrodita es la griega, ¿sí? Ok. ¿Y por qué se Eh, llama Venus si perdón, ya estoy interrumpiéndote con preguntas, pero ¿por qué se llama Venus si fue hecha por los griegos? ¿Por qué no se llama Afrodita de Milo? Porque la cultura romana como que construyó mucho sobre la cultura griega. Y absorbieron pues la mayoría de las deidades y simplemente les cambiaron el nombre y fue la que popularizó, digamos, todas estas religiones paganas. Pero entonces, ¿la escultura fue hecha por los griegos o fue hecha por los romanos? Fue hecha por los griegos. Y vamos a hablar un poquito más sobre su periodo exacto, un poquito más adelante en el podcast, pero es una escultura griega, pero para serte bien honesta, muchas personas hasta hoy en día no entienden mucho la diferencia entre los griegos y los romanos, y su arte y sus religiones, ¿sí? Entonces, el nombre digamos, que se le da más moderno a esta escultura es la Venus de Milo. Milo por la isla donde se encontró y Venus porque es la griega, la diosa romana. En realidad no sabemos quién es, no sabemos qué mujer fue hecha, no sabemos si siquiera era una deidad, simplemente es el nombre que se le dio como que un poquito arbitrariamente, ¿sí? Esta escultura fue hecha pues muchísimo tiempo antes de Cristo, pero se descubrió, la fecha fue el 8 de abril de 1820. Este fue un periodo muy interesante de la historia, sobre todo en Grecia, porque en este tiempo, en 1820, Grecia era parte de lo que era considerado el Imperio Otomano,
¿sí? Lo que es como hoy Turquía. Es el imperio de los turcos que había invadido mucha parte de Grecia. Entonces, había un señor que se apellidaba Krentotas. Krentotas era un granjero, un señor humilde que trabajaba en el campo y un día se le ocurrió ir a buscar piedras para su trabajo y mientras estaba excavando por ahí en la isla encontró un pedazo de mármol grande. Entonces comenzó a excavarlo, comenzó a darse cuenta que era una pieza muy antigua, muy grandota. eh, y después se dio cuenta de que si esto era un tipo de tesorito de la antigüedad, a lo mejor podría ser algún tipo de dinero, si lo vendía. Entonces, se sabe que fue a comentarlo con algunos de sus amigos cercanos, con algunas personas que él conocía, y se dio cuenta que esta escultura era muy grande. Entonces, que él no iba a poder, pues, sacarla él solo, le pidió a un par de personas que estaban por ahí que le ayudaran a rescatar esta escultura, a desempolvarla de la tierra, ¿sí? Cuando se dio cuenta que era una escultura de una mujer, estaba partida en dos piezas. Estaba como que de la cadera para arriba y de la cadera para abajo. Entonces, Mm. eh, acordó con un sacerdote turco de vendérsela. Le dijo, ¿sabes qué? Yo encontré esta escultura, parece que pues puede valer algo, entonces, ¿qué te parece si cuando la termine de sacar te la venda? Entonces, hay que recapitular. Era un señor griego que le prometió la escultura que estaba desenterrando a un sacerdote turco, ¿sí? Que imagino Ahora, que los griegos en ese momento tenían como que un menor estatus porque habían sido invadidos, ¿no? Entonces este señor era un granjero y aparte era griego y se lo estaba vendiendo a un sacerdote, alguien de muy alto estatus, aparte del imperio que los estaba dominando. Entonces me imagino que ahí había como que una disparidad de estatus bien grande, ¿no? y ahorita vamos a ver cómo eso juega un papel muy importante en todo este conflicto de intereses que hubieron aquí alrededor de esta escultura. Ok. Em, Como esta escultura era muy grande, comenzó a atraer atención, sino a las personas que de repente empezaban a trabajar para desenterrarla, hasta que llegó un señor militar francés que se llamaba Oliver Boutier. Este señor Oliver era una persona tenía conocimientos de arqueología y que había llegado a la isla de Milos para, para tener diferentes de expediciones de encontrar algún tipo de tesoros, algún tipo de ruinas. Y cuando ellos vieron lo que estaba pasando, pues obviamente se dieron cuenta, hay una escultura muy importante, clásica aquí escondida, entonces nosotros tenemos que de alguna manera apoderarnos de ella. La cosa interesante de esta escultura de Venus de Mino es que hay tantas historias alrededor de ella y tantos conflictos de intereses en estos, digamos, tres naciones que son ahora independientes, que es Turquía, Grecia y Francia, que cada país tiene como que su propia versión de la historia y no se sabe exactamente qué es lo que pasó en verdad. ¿Sí? La historia oficial dice que este oficial, Oliver Betur, de alguna manera convenció al sacerdote turco de regalarle la escultura, ¿sí? Entonces, no se sabe exactamente lo que pasó, pero lo que sí se sabe es de que después de esto, eh, los franceses pusieron la escultura, la Venus de Milo, en un barco y se la llevaron hacia Francia. Y llegó al Museo del Louvre en 1821. Am, Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante, ¿sí? Es ¿a quién le pertenece la estatua, la escultura? Porque se la encontraron en Grecia, se la habían vendido a un turco y se la terminó quedando un francés, ¿sí? Podemos tener como que diferentes opiniones de qué es lo que pasó, qué es lo justo que se debería haber hecho, y creo que viéndolo desde el punto de vista moderno, pues muchos podríamos acordar, pues, patrimonio griego, ¿no? O sea, es Ujú. ahí se lo encontraron, el señor que lo encontró era griego. Y es más, un señor solo ni siquiera tendría que tener el derecho como que de decir, ¿sabes qué? Yo te vendo un tesoro que encontré en mi casa. Y es como si, no sé, un día un mexicano va caminando y se encuentra un tesoro azteca en su casa o de que, no sé, alguna pieza de oro prehispánico. Y ¿será que si yo me lo encuentro es mío? O es como que propiedad del gobierno, o sea, ¿a quién me pertenece? Creo que es una cuestión, muy importante, y sobre todo en ese tiempo, en 1820 no se tenía muy claro qué es lo que se tenía que hacer con este tipo de obras de arte que se encuentran en un país que está siendo invadido por otro país.
Sí, creo que Y- o sea, es un tema muy interesante, ¿no? Ahorita estaba como que debatiéndolo en mi mente. Eh, pues, o sea, como que me inclino yo a pensar que le pertenece a Grecia, ¿no? O sea, como que para empezar, nadie debe, o sea, como que si es algo muy histórico del país o de la nación, no debes de tú tener derecho de venderlo por el hecho de que te lo encontraste en tu tierra, porque tú no fuiste el que lo puso ahí, ¿no? No es así como que el que trabaja la tierra es de quien la trabaja. Ahí ponle que sí hay una lógica, ¿no? Que si tú estás trabajando en la tierra, tú estás produciendo valor en la tierra, entonces ese valor que estás produciendo es tuyo. Pero estas esculturas, estas cosas que encuentras, no son resultado de un trabajo tuyo. O sea, ese valor tú no lo creaste. Entonces, por eso creo que es como que pues debe ser de la nación. Y los franceses, los turcos podrán decir, no, pues es que yo la compré. Pues sí, pero lo compraste tal vez en una situación en la que pues ni siquiera se le dio, se consultó con la nación de que, oigan, ¿quieren vender esto, sí o no? Y también ahorita pensé como que creo que hay cabezas olmecas gigantes en Francia y cosas así, ¿no? Y seguramente hay tesoros de todos los países en Francia, ¿no? Tantos museos que hay. Y también yo creo que son resultado de un dominio militar tan fuerte que tuvieron por tantos años, ¿no? Y se fueron acaparando de cosas bien o mal, no sabemos. Tal vez algunas sí las pagaron, tal vez otras se las robaron y pues a fin de cuentas la historia siempre la cuenta el que gana, ¿no? Y Francia ganó por muchos años, entonces está difícil ok. saber qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Entonces, yo quisiera lanzar esta pregunta para todas las personas que nos estén escuchando. Quisiera conocer la opinión que tenemos en general sobre, en este tipo de caso, ¿qué creen que sea lo más ético hacer? O sea, nosotros sabemos que la escultura ahorita está en Francia, está en el Louvre, pero si esto fuera una situación que hubiera sucedido hoy, ¿a quién creen que la escultura o la obra de arte, de quién sería? ¿Del país en donde se encontró? ¿Del país de donde la compraron? ¿O del país que estaba conquistando esa zona? ¿Sí? Porque son diferentes cuestiones, ¿sí? Am, por cierto, vamos, esta semana, después de que salga este episodio, vamos a estar posteando en nuestra cuenta de Instagram e Facebook eh, un pequeño espacio para que todos ustedes tengan esta votación, nos puedan compartir sus comentarios, sus opiniones de a quién le pertenece esta escultura. Entonces, si nos quieren seguir en las cuentas de Canvas Lab, tanto en Instagram como en Facebook, aquí pueden encontrar la votación esta semana para que nos den su opinión. Ahora sí, em, vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Em, Porque, como te menciono, esta escultura de la Venus de Milo no estamos seguros que esta mujer en realidad haya sido la Venus, ¿sí? O puede haber sido cualquier otra mujer. Pero también, como sabemos, hay muchísimas esculturas en muchísimos museos que parecen o que se les da el nombre de Venus, pero ninguna es tan famosa como esta, ¿sí? No estoy segura si a lo mejor eh, es un conocimiento que se tiene solamente por las personas que conocen mucho de arte o es algo que en general sabemos, pero cuando nosotros pensamos a la Venus pensamos en esta escultura, o sea, no pensamos en alguna otra como que eh, más importante. Y viendo así como que súper objetivamente las demás esculturas que se han hecho de Venus o las pinturas, no es que sean necesariamente mejores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta obra de arte que la hace tan especial, que hace que nosotros pensemos en esta como primera opción y las demás como a un segundo plano? Y es que la historia que tiene esta obra de arte es la conspiración que se cree que se tiene alrededor de esta obra de arte es lo que hace que tenga un valor muy importante y ahora vamos a hablar justamente de eso. Ok, se sabe que cuando la escultura de la Venus de Milo llegó al Museo del Louvre fue en 1821, fue un año después de que se rescató, se reencontró en la isla de Milos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito del contexto, lo que estaba pasando en el Museo del Louvre para este tiempo. Aquí fue un poquito después de la caída del imperio de Napoleón Bonaparte. Eh, todos los que hemos estudiado la historia en algún momento sabemos que hubo un personaje muy importante que fue Napoleón Bonaparte, que se estudia en la primaria. A lo mejor podemos no saber lo que hizo, podemos no saber su importancia, pero sabemos que fue una persona que aparece en todos los libros de historia universal. Y en resumen, lo que él hizo fue que expandió muchísimo su
territorio, su reino, su imperio francés, para muchísimos otros países de Europa y pues en otros lugares también. Entonces, para 1821, él ya había sido derrotado, su imperio ya había decaído, ya estaba como que tratando de regresar como que a una normalidad, si lo podemos decir así. Y esto importa mucho, sobre todo en el campo, del punto de vista del arte, porque durante el imperio napoleónico hubieron muchísimas obras de arte que fueron robadas de los países a los que ellos invadían. O sea, piensa en toda la cantidad de obras que se robaron de arte de Italia, de muchísimos otros países europeos o africanos, o muchísimos otros países eh, que abarcaban el imperio napoleónico, porque justamente este era uno de los objetivos grandes que tenía Napoleón, ¿sí? Un poquito así como los nazis en ese sentido. No se ofenden si comparan a Napoleón con los nazis, pero la intención que tenían hacia el arte era construir un tipo de museo, algún tipo de lugar donde pudieran crear este centro cultural enorme con muchísimas obras de muchos lugares históricos de diferentes países. Entonces lo que hizo Napoleón es que a los lugares donde iba, sus ejércitos se encargaban, aparte de los objetivos militares, de reunir las obras de arte que podían encontrar y, y llevarlas al Museo del Louvre. Entonces, si nos ponemos a Sí, pensar, hasta hoy en día, como que una cantidad grande de las obras que todavía tenemos en el Museo del Louvre son robadas. sí, yo digo, sobre eso yo diría sí, que claro que podemos comparar a Napoleón y su ejército con los nazis, pero pues prácticamente cualquier guerra siempre son motivadas por motivos económicos, ¿no? Los nazis no es que solamente, digo, no soy ningún experto, ¿verdad? Pero yo entiendo no es que solamente querían acabar con los judíos, querían poder, querían economía, ¿no? Igual que Napoleón, igual que Gengis Khan, igual que Estados Unidos, ¿no? Invadiendo los países del Golfo, no sé cómo se llama el Golfo, Irak, Irán, todos esos lados. Siempre hay negocio, ¿no? Sí, Entonces, eh, claro, o sea, creo que el arte está lleno de historias como esta, ¿no? O sea, o sea, preguntémonos, ¿por qué el arte está concentrado en países que hoy en día son muy poderosos militarmente o que históricamente han sido poderosos militarmente? Pues es por eso mismo, ¿no? Porque han sido poderosos, han sido dominantes y acaparan lo que quieran, ¿no? sí. Y especialmente en el arte, digamos, durante este periodo específico de la historia, que fue el periodo donde vivió Napoleón, eh, estuvo el periodo de arte que se conoce como neoclásico. ¿Y qué es el neoclásico? Es un movimiento artístico que estuvo muy inspirado en el arte antiguo de los griegos y los romanos. Entonces, como que segundo renacimiento, podemos llamarlo, de la gente que estaba interesada en su cultura, de sus ancestros griegos y romanos que en algún momento pues dominaron prácticamente toda Europa, eh, fue como que un nuevo despertar para que la gente quisiera regresar a sus raíces, a este tipo de arte. Entonces, durante el tiempo de Napoleón, creo yo que este tipo de arte era considerado muchísimo más valioso que a lo mejor otros tipos de arte. eh, y por eso se robaban mucho arte de este tipo. Eh, entonces, cuando comenzó a declinar su imperio, después de que Napoleón fue vencido, o como se dice, Derrotado, derrotado, desterrado. sí, hubieron diferentes personas que dijeron, no, ¿sabes qué? Nos damos cuenta de que muchas de estas esculturas que tenemos son ilegales, o son como que no somos los dueños legítimos, entonces está bien que los regresemos a sus países. Unas de estas esculturas, o sea, fueron muchas, pero varias de estas esculturas son de las más famosas que hoy tenemos en el mundo. Por ejemplo, Laocoon y sus hijos. No sé si tienes presente esta escultura. Es Kun con K, U N. Laocoon con sus hijos. Esta obra de arte pertenecía y siempre perteneció al Vaticano. Entonces, después de la derrota de Napoleón, les fueron regresadas esta obra de arte. Otra que también es muy parecida a esta Venus de Milo es la Venus de Medici. Esta obra de arte también es una estatua, una escultura clásica y fue regresada a Italia. Y esta última escultura, la Venus de Medici, fue regresada en 1815. Fue solamente 5 años antes de que se encontrara la Venus de Milo. Y Está esta es la mucho mejor razón. la de la Venus de Milo, ¿eh? Sí, a mí también se me hace que está más. La Venus de Medici está como que está bien.
Está bien para ti. Sí, y la Venus la verdad es que también está muy bonita, pero yo creo que la razón por la cual nos intriga más, nos gusta más la Venus de Milo, es porque no tiene brazos. O sea, es muy distintivo. O sea, es como que cuando algo le falta, se ve como un detalle inesperado. Entonces, en mi Sí. opinión, eso es lo que nos hace que nos preguntemos, ¿qué es lo que habrá estado haciendo originalmente esa escultura? ¿Qué es lo que será? ¿Qué es lo que Es que tenía en el brazo? hasta ¿Sí? parece arte moderno, ¿no? O sea, Sí, el hecho de que no sí, tenga los brazos como que, es una obra más sofisticada. sí. Que aparte Eh, estoy viendo una foto de atrás, aparte de no tener brazos, también tiene como, le faltan unos pedazos de la espalda, Oh, sí, como es que de una la obra que está piel. muy, muy dañada. Hay Parece como si se diferentes, hubiera quemado, haz de cuenta. O sea, como si una persona se hubiera quemado ahí en la espalda y te queda así como que un pedazo de piel muerta. Haz de cuenta, así parece. sí, obviamente las esculturas de mármol antiguas no es como que se preservan o se conservan es, like, perfectamente a través de los siglos y los milenios. Entonces, sí, todos los que tengan la oportunidad de ver esta escultura en el Museo del Louvre, o que por lo menos tengamos la oportunidad de acceder a internet y ver como que ¿cómo se dice? Muy Muy zoom buena in, resolución. con muy buena resolución esta escultura, podemos apreciar todos los detalles que tiene, todas las texturas que tiene, que se ve como casi la erosión, el paso del tiempo. Es una obra muy espectacular para ver Que si quieren ver en buenas fotos en Wikipedia, casi Wikipedia. siempre Wikipedia tiene fotos de muy buena resolución. Entonces ahí pueden buscarlas. Y sí, como dicen Ayeli, o sea, si hace zoom se nota la degradación del tiempo, o sea, en varias partes de la Sí. escultura. Y bueno, esta Venus de Medici, como te menciono, ahora está en el Museo de Uffizi, que está en Italia, y había sido por mucho tiempo un tipo de patrimonio cultural, que se puede decir, pero de Francia. O sea, los franceses con todo este arte que había estado robado de diferentes otras naciones, se habían construido el Museo del Louvre y habían, ¿cómo se dice? Habían exhibido todas estas obras de arte, habían como que el orgullo nacional francés de mira todo lo que hemos tenido para nuestra potencia, como nación, como país, era una manera de que podían demostrar su poder. Porque al final de cuentas, como tú mencionas, el arte está ¿cómo se dice? Muy ligado al poder. Ujú. O sea, entre más, muchas veces ni siquiera es sobre el dinero en sí, es más que nada sobre el poder. Es como nosotros hemos conquistado estos países, nosotros hemos traído de ellos este tipo de artefactos, este tipo de arte. Entonces, le daba a Francia como un cierto estatus. Y después de que la gente se dio cuenta, ¿sabes qué? Igual y esto no está tan padre, igual y esto no es tan ético, hay que regresarle las esculturas a los países donde provienen. Entonces, no es como que el Louvre como que estuviera vacío, o sea, no es como que se hayan llevado todo, pero muchas de las piezas importantes que ellos ya se habían acostumbrado a ver por diferentes generaciones, fueron devueltas a sus países como esta. Entonces, esta fue la situación o el contexto en el cual la Venus de Milo llegó al Museo del Louvre. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto fue como una reposición, podríamos decirles, por las obras de arte que perdieron, o sobre todo por la Venus de Medici. Como tú mencionas, la Venus de Milo está más interesante para ver, entonces creo que a todos les convenía que fuera una obra celebrada, ¿sí? Ahora, hay un detalle muy importante que hace que esta obra de arte haya tenido la fama que tuvo, y esta fue la conspiración que hubo detrás. Eh, tenemos, eh, tenemos que aprender una cosa muy importante, ¿sí? Como ya venimos mencionando, en la historia del arte hay diferentes periodos, o los periodos de arte se agrupan, hacen como que agrupaciones de diferentes generaciones de artistas, ¿sí? Si estudiamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que estos diferentes periodos que han existido de la humanidad también de alguna manera concuerdan con los periodos artísticos, ¿sí? Porque la gente de un tipo de nación, de algún tipo de generación, produce arte por razones muy diferentes a las que producían sus padres, sus abuelos, las personas de otras generaciones, ¿sí? Entonces, los historiadores de arte se han dado la tarea en dividir la historia del arte en diferentes periodos históricos, artísticos, que agrupan, se fijan en características como
los diferentes estilos visuales, las diferentes filosofías de los movimientos, ¿qué otros factores se pueden utilizar para definir esto, Manuel? Pueden ser también, por ejemplo, más o menos las fechas en las que surgieron, las motivaciones que tenían los artistas, el contexto en el que surgieron, las situaciones geográficas, etc. Entonces, hay una cosa muy interesante que pasó con esta escultura de la Venus de Milo. Como te mencionaba, cuando redescubrió esta escultura, estaba el periodo del neoclásico. Este periodo estaba muy interesado en lo que fue el periodo clásico, ¿sí? De los griegos y los romanos. Pero ya las personas estudiosas de arte de ese tiempo clasificaban el periodo clásico en diferentes, como que, subperiodos, ¿sí? Y primero tenemos lo que son el periodo arcaico. ¿Sabes? Cuando nosotros nos pensamos en el arte casi prehistórico, ¿sí? Ese tipo de arte que son como que civilizaciones antiguas, por ejemplo, los egipcios, em, los etruscos, las personas que hacían como que estatuitas chiquitas de monitos y como que personas bien rígidas y así, ¿no? Y luego está hasta lo que fue el periodo, después periodo clásico, el periodo helenístico. Y y abarca prácticamente todo lo que fue el imperio de los griegos y el imperio de los romanos, ¿sí? O sea, Eh, el arcaico también incluye hasta atrás, hasta los egipcios, cosas así. el arcaico es un término que se utiliza para decir algo antiguo, ¿sí? No se sabe Sí. exactamente cuándo empezó. La gente puede tener sus estimados, puede decir, mira, de aquí para adelante, etcétera, pero pues, la verdad es que nadie sabe cuándo empezó, ¿sí? Ah, ok. O Eh, sea, sí, digo, mi duda más que nada era como que el arcaico, o sea, por ejemplo, el periodo clásico, el helenístico sí son como que más exclusivos de Grecia, pero el arcaico es más como que general, o sea, es de aquí para atrás. Cuando hablamos del arte, ¿cómo se dice? Western, como que el arte occidental, siempre se va a referir a Europa. ¿Sí? Hubieron muchísimo tipo de arte prehispánico, mucho tipo de arte africano, arte eh, Asiático. asiático, de los egipcios también, pero no nos referimos a ese tipo de arte. ¿Sí? Nos referimos al arte occidental, que fue como el arte de los griegos, pero Ah, como ok, muchos entonces siglos por y eso milenios mismo antes. arcaico pues no incluye a los egipcios, por una Ujú. situación geográfica. Sí, la situación Ok, geográfica de Europa. ¿Sí? ok, ok, ok. Ahora, vamos a mencionar algo que va a sonar un poquito abstracto, pero vamos a incluir una línea del tiempo para que podamos entender un poquito. El periodo clásico que nosotros podemos decir de los griegos y los romanos está dividido, como te mencioné, en estos tres periodos. El periodo arcaico, el periodo clásico, el periodo helenístico, ¿sí? Haz de cuenta, el helenístico es ya casi cuando, en el periodo de los romanos, ¿sí? Cuando el imperio de Alejandro Magno se dividió con sus cuatro generales y los romanos se pudieron aprovechar de eso para conquistarlos. El clásico fue de plano cuando fue la edad dorada de los griegos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos imaginamos O sea, antes de. antes de ellos, ¿sí? Cuando nos imaginamos, por ejemplo, los filósofos grandes de que Platón y Sócrates y de que todas estas personas, los pensadores griegos que se vestían, así como tú mencionas, con las túnicas, con sus, ¿cómo se llaman los trajes? Togas. Sus togas, ajá, este tipo de persona. Entonces, sí hubieron como que, sí fueron como dos periodos diferentes y durante la época, cuando se descubrió la Venus de Milo, la gente está buscando este tipo eh, de esculturas clásicas, del periodo clásico. Ok, ¿Me otra explico? vez para estar seguro. O sea, es arcaico, luego clásico y luego helenístico. El Exacto. clásico fue la época dorada de Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera. Y el helenístico fue como que ya cuando el Imperio Romano estaba empezando a hacer su desmadre, cuando Sí, estaban empezando a conquistar a todos, tal vez ya eran los tiempos como que de Marco Aurelio y este tipo de emperadores romanos, ¿no? sí, Que también eran filósofos y también eran muy importantes e interesantes, pero bueno, sí, hasta ok, un poco después ¿cómo se dice? De la vida de Cristo, que fue prácticamente cuando se acabó el imperio o la romano, edad dorada del imperio romano, ¿sí? ok, ok, Entonces, cuando se descubrió la Venus de Milo, lo que estaban buscando la gente de ese tiempo eran esculturas clásicas, ¿sí? Pero se sabe que en, la, en las primeras excavaciones que tuvieron tenemos diferentes
sketches, diferentes dibujos que los marines, los soldados franceses habían hecho al principio. Y en uno de estos tenemos una cosa muy importante. Si te fijas en la imagen, hay un tipo de manuscrito, que este ya fue más como que traducido a una imprenta. El original era un dibujo hecho a mano, donde se podía ver toda la escultura, como la habían encontrado en su forma. Y en la parte de abajo había un tipo de pedestal, ¿sí? Que incluía el nombre del artista que había hecho esta escultura y la fecha en cuando lo había hecho o diferentes indicios que podían ayudar a la gente a descubrir en qué fecha estaba hecho, ¿sí? Ahora, gran pista, esta gran información ponía la estatua en el periodo helenístico. Eso es 300 años después de el periodo clásico. O Pero a sea, ver, esta no información la estamos sacando del dibujo, ¿verdad? del Porque no dibujo. tenemos, no existe o no sabemos dónde está ese pedestal, ¿verdad? Exacto. Y Ok, entonces, ok. no sabemos porque como los generales franceses sabían que se estaba buscando arte del periodo clásico y esta era del periodo helenístico, pues qué mejor que romperle este pedacito y hacerla Mm. pasar por una escultura clásica. ¿Me Pero aquí ya explico? me estás hablando de la teoría de conspiración, ¿verdad? O sea, No aquí es ya una teoría, estamos no es una teoría. Sí asumiendo. se sabe que pasó. Ok. Se ¿Y qué cree que lo pasó con hicieron esa por esta razón. intención? Ah, ok. Sabemos que pasó, pero no estamos seguros de que fue con la intención de como que engañarlos y hacerla parecer de que más valiosa. Sí. Ok, Este, ok. pero honestamente yo creo que sí haya sido esta la Sí, razón. hace mucho sentido. Sí, porque ellos estaban buscando de volver a elevar el estatus de su país. Estaban buscando eh, de traer piezas legalmente a su país para reponer las que habían perdido, sobre todo esta Venus de Medici que había regresado a Italia Pero 5 años antes. ¿y cómo es que esto lo hace legal, el hecho de que sea del periodo helenístico? No, lo que lo hace legal es de que sí se pagó algún precio por esta obra, Ah, ok, ¿sí? Que haya sido una miseria, que lo hayan obligado a venderla, ahí es otra historia, ¿sí? ok. Ok, para no hacernos confusión, vamos a recapitular un poquito. La escultura de la Venus de Milo es del periodo helenístico, ¿sí? Ajá. Pero al quitarle este pequeño pedestal que tenía debajo del piecito, los historiadores y las personas que trabajan en el Museo del Louvre pudieron hacerla pasar como si fuera una del periodo clásico, que había sido un periodo anterior, ¿ok? Que creo que una Y palabra importante es pudieron, ¿no? Porque yo quiero pensar que esas personas perfectamente pueden describir y reconocer entre periodos, ¿no? Pero ellos simplemente es como que, bueno, pues nosotros sí sabemos, pero el público no, entonces vamos a exacto, decir esto. Ok, exacto. Y ahí está la clave de mañosos. toda esta conspiración, de todo lo que pasó, porque la verdad es que la Venus de Milo ha sido, la fama que tiene se debe a las campañas publicitarias que ha tenido el Louvre desde que tuvieron esta obra de arte, ¿sí? Para empezar, es donde la pusieron en el museo. Le dieron su sala específica, o sea, están todas las esculturas y de repente está esta sola grande, o sea, le dieron todas las oportunidades para que la gente la pueda apreciar de verdad, ¿sí? Se sabe que en diferentes pósters durante las épocas ha estado esta figura. Entonces, el trabajo marketing que le han hecho a la Venus de Milo es en realidad la razón por la que tiene la fama hoy, ¿sí? Porque lo han exhibido como que, mira, esto es nuestro orgullo nacional, esta es como que la joyita que hemos Ok. tenido del arte clásico, etcétera. Y recapitulando también un Ujú. poco, ellos querían estatuas del periodo clásico porque estaban en medio del periodo artístico neoclásico en el El que clásico. veneraban o veían como que lo máximo del arte lo que se hizo durante el periodo clásico. Entonces ellos querían como que recuperar algo y decir que mira, aquí tenemos lo que hoy en día consideramos la más alta expresión de arte. Exacto. Ok. Y el hecho de que la mayoría de la gente no conociera las diferencias entre estos dos periodos fue lo que hizo tan fácil, de alguna manera, engañar a la población en general, decir, mira, esta pieza es clásica. A lo mejor hoy podemos decir, bueno, pues a mí qué importa si fue de un periodo a otro. Pero es que en ese tiempo sí importaba mucho. O sea, sí importaba, sí había diferencia entre si era helenística o si era clásica. Ahora, vamos a ver un ¿Por qué? poquito. Perdón. Porque lo helenístico, o sea, ¿por qué el neoclásico alababa al clásico y no al helenístico? ¿Era por algún tema estético de cómo se veían o era por algún tema como que de qué estaba pasando en Grecia? Como que querían venerar a la época de Platón, Sócrates y como que la más alta expresión de la humanidad y luego
tal vez en el helenístico ya se empezó a corromper. ¿O qué? No, ¿Por no. qué? ¿Por qué querían, eh, por qué tenían ganas de que fuera clásico a fuerzas? Mira, la cosa interesante sobre los periodos artísticos es que casi nunca se trata solamente de la estética. ¿Sí? No es de que a mí me gusta más el periodo clásico, las estatuas están más bonitas, entonces por eso vamos a alabar estas y las otras no. Siempre se ha tratado, o sea, el arte siempre ha estado mezclado mucho con lo que tiene que ver con política, con la religión, con la cultura que tienen. Entonces, de muchas maneras, la filosofía que se tenía durante el periodo neoclásico trataba de alabar lo que era la perfección humana, ¿sí? La simetría, el balance, muchas de estas características que también eran muy celebradas durante el periodo clásico, pero que durante el periodo helenístico se pasaron un poquito más a enfocarse más como que en otras cosas como el individualismo, en tus sentimientos personales, en cómo tú estás percibiendo el momento, en poses como que un poquito más transitivas, etcétera. Entonces, la filosofía de cada movimiento es en realidad muy diferente. Y Ok. el hecho de que ellos quisieran que fuera el clásico es porque compartían mucho de la filosofía que hubo durante el movimiento clásico, ¿sí? No con el Entonces, helenístico. las diferencias de las filosofías, si pudiera como que ponerlas en otras palabras, es en el clásico celebraban mucho más como que el objeto del humano, ¿no? El Sí. cuerpo, la parte física del ser humano, y en el helenístico era más como, pues se podría decir la conciencia, ¿no? Las emociones, las dudas, o sea, lo Y que la pasa en la individualidad, mente. sí. Ok. Sobre todo esto, en el periodo clásico, las esculturas, por ejemplo, sabes que es un hombre o sabes que es una mujer, pero no puedes, no puedes distinguir quiénes son. En el periodo helenístico ya puedes como que reconocer, ah, mira, ese es mi vecino, de que, ay, mira, ese es el rey tal cual, ¿sí me Creo que explico? hoy en día es como que al revés, ¿no? Yo creo que hoy en día tal vez seríamos más helenísticos, o sea, como que Ok, en ese sentido, sí. buscamos más la individualidad, la expresión Ujú, personal, defendemos esas cosas, ¿no? Black Lives sí, Matter, el movimiento feminista, o sea, queremos más como que la parte mental, ¿no? Que la parte sí, del objeto. exacto. Entonces, o sea, si nos vamos a pensar, sí hay muchas maneras en que podríamos diferenciar estos dos periodos sin tener que ver la fecha y el nombre. O sea, imagínate que tú ves una obra de arte, no dice quién la hizo y no dice cuándo la hizo. O sea, ¿cómo puedes tú reconocer más o menos en qué periodo histórico es, en qué situación geográfica es, o que fue hecha y por cuál fue la razón por la que un artista haría una obra como estas? ¿Sí? Entonces, te menciono rapidito algunas de las diferencias, aparte de las que ya mencionamos, entre el periodo clásico y el periodo helenístico, es de que en el periodo clásico la mayoría de las estatuas están desnudas, ¿sí? En el periodo helenístico las esculturas, sorry, están vestidas con este tipo de toga o con este tipo de como que es Vestimenta como que griega. vestimenta griega, pero que tiene como que muchos pliegues y tiene muchas veces parece casi como si estuviera mojada la tela y que se está como que amoldando el cuerpo. Mm. Y aparte de que esto lo hace obviamente estéticamente muy diferente, yo creo que le ayuda a las esculturas a agregar muchísimo más drama. Por ejemplo, puedes ver Ujú. cómo está cayendo la tela, qué tanto pesaba, si a lo mejor hay viento que la está moviendo y le Sí, agrega muchísimo comunica más movimiento, ¿no? movimiento, exacto. Y en las esculturas clásicas, los monos o las esculturas siempre están como que sí tienen una pose un poco más de contrapuesto, como tú mencionas, pero están de hasta cierto punto como que tiesas o inmóviles en el tiempo, ¿sí? Como si estuvieran posando, ¿sí? Posando por una Y foto. Ajá. posando para una foto y las esculturas helenísticas son más como que los cachaste mientras estaba girando. Si te das cuenta en la Venus, o sea, es como si ella se estuviera girando y estuviera un movimiento de transición entre una pose y otra, ¿sí? Entonces, sí hay muchas maneras en de que se hubieran podido reconocer, diferenciar los periodos artísticos y si la gente hubiera sabido estos pequeños detalles, se hubiera Pero, podido darse cuenta, yo tengo una ¿sí? duda. O sea, entiendo la diferencia filosófica y ahora que lo explicas entiendo la diferencia estética, pero no veo una clara conexión entre la filosofía y la estética. O sea, ¿por qué la individualidad? ¿Por qué el humanismo? O sea, el enfoque en la mente y en la emoción humana, ¿por qué eso va a ir apegado a el movimiento? O Bueno, estar vestido o desvestido. O sea, todavía no veo eh, así como que una conexión clara de esas dos cosas.
Y una de las razones por las cuales en el periodo clásico las esculturas estaban como que muy formales, como que muy tiesas de alguna manera, es porque ellos estaban enfocados en el balance, en la simetría, en la perfección. Ellos apenas estaban explorando lo que es el cuerpo humano. Entonces, a ellos no le importaba si esa persona tenía nombre, si tenía una edad o podías distinguirla. Era simplemente un hombre o una mujer. ¿Me explico? Porque ellos celebraban mucho a lo que es la sociedad en sí y no al individuo, ¿sí? Y el contrario, en el periodo helenístico, cuando tú le das vestimenta a la escultura, le das una manera que se pueda expresar, que te pueda dar un contexto, ya sea si hay viento, si está cayendo, se está moviendo de alguna manera, y esto nos hace darle un poquito de más contexto y énfasis a la Sí, individualidad de la ok. persona, Pero ¿sí? también me imagino no se querían alejar mucho de la, digo, de la anatomía, de la técnica, por eso Ujú. también pues, son bastante parecidas, ¿no? Sí. Otra duda que me Entonces, surgió ahorita es, más o menos, ¿de qué periodo de tiempo estamos hablando? O sea, el helenístico fue más o menos, o sea, más o menos cuánto duró el clásico y el helenístico. ok, el clásico se considera que empezó más o menos del 479 antes de Cristo al 323. O sea, se fueron casi 200 50 años, años. Ah, ¿sí? Este, ok. y el helenístico es del 323 al 31. O sea, podemos agruparlo así. El griego, o sea, desde que el imperio griego empezó a unificarse y a crecer hasta la caída de Alejandro Magno, hasta después ahí empieza el helenístico durante el decline del imperio griego y ¿cómo dice? Al auge del periodo romano, ¿sí? Entonces sí fueron como que dos civilizaciones como que marcaron muchísimo los dos periodos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Yo estoy segura que la mayoría de las personas como nosotros nunca van a tener este problema en la vida real. O sea, nunca nadie te va a venir a preguntar de que si cuál periodo del arte tú crees que está la estatua para así ponerle su título en el Museo del Louvre, ¿sí? Pero Ujú. sí es importante saber este tipo de cosas porque si la mayoría de la gente hubiera sabido, por ejemplo, aunque las estatuas, las esculturas clásicas son poses como que bien controladas, las esculturas helenísticas tienen poses transitorias y como, con muchísimo más movimiento y con ropa, la gente hubiera sabido, o sea, no se lo hubiera comprado, no se hubiera dejado engañar con ese tipo de detalles, ¿sí? Si nosotros aprendemos, y el problema es, por ejemplo, cuando muchas personas están tratando de aprender arte, el problema es que siempre, o muy seguido nos enfocamos solamente en repetir fechas y nombres, ¿sí? Tú aprendes, bueno, tales artistas fueron de tal periodo y vivieron de entre tanto y tanto. Pero, ¿qué pasaría, como en este caso con la Venus de Milo, si tú no tienes esta información? Si tú ves una obra de arte y tú no sabes ni cómo se llama, ni quién la pintó, ni quién la hizo, ni cuándo se hizo, ni en qué país se hizo. O sea, este es el problema que yo veo en la mayoría de las maneras o sea, en la manera en que tradicionalmente se enseña el arte, ¿sí? Y la historia en Y la general, yo historia en creo, ¿no? general, sí. O O sea, sea, no, un no buen estamos... maestro de historia te cambia la perspectiva de la historia, ¿no? O sea, y un mal Sí, maestro hace que la odies, porque pues, solamente es estarte macheteando y aprendiendo de qué año a qué año empezó la Revolución Mexicana. ¿Eso qué importa? O sea, lo que importa es por qué pasó, qué fueron las causas que lo llevaron, cuál fue la motivación. Bueno, digo, no que no importen las fechas, ¿no? Claro que tengan contexto, pero lo más importante yo creo es por los qué. hechos. ¿Por Ujú. qué y para qué? Exactamente. Y con esto en mente es de que creamos en Canvas Lab el curso de Historia del Arte Clásico, ¿sí? Porque muchas veces esta es la realidad que tenemos, que vemos una obra de arte que nos gusta, pero no sabemos ni quién la pintó, ni cuándo se hizo, ni por qué se hizo. Entonces no tenemos nosotros manera de tener una relación con esta pintura, ¿sí? En cambio, con este curso que estamos lanzando ahora, gratis para todos, podemos tener acceso a saber cuáles son las filosofías de los diferentes movimientos, ¿sí? Aprender en qué detalles se tienes que fijar para reconocer si una pintura pertenece al clásico o al helenístico y los demás periodos de la historia, ¿sí? Y de esta manera, donde las personas que tomen el curso, cualquier pieza de arte que vean, que sea desde el periodo clásico hasta el periodo del realismo, pueden identificar, saber, ok, esta obra de arte se hizo más o menos en este siglo, más o menos en este país, era cuando, no sé, la Revolución Francesa estaba pasando, entonces por eso tenían las mujeres con los vestidos así,
X, ¿no? Entonces, de esta manera yo veo que es una forma muy diferente de aprender arte, que yo personalmente nunca tuve un maestro que se enfocara en estas cosas, eh, más que en fechas y nombres y apréndete y machetéatelo. Es una manera como que de analizar la historia del arte de un contexto sociológico en vez de un contexto como que más individualista. Entonces, pues aquí está el dato para todos. Es un curso que está gratis. Simplemente tienes que ir a canvasla.com/curso. Y ahí te inscribes, te llegan los accesos a tu email y prácticamente puedes tener este curso absolutamente gratis. Sí. Y digo, a ver, corrígeme si estoy equivocado, Nayeli, pero realmente el título Curso de Historia del Arte Clásico no es 100% acertado, ¿no? Realmente es, un título más acertado es Curso de Historia del Arte Académico, tal vez, ¿no? Pero le quisimos poner clásico porque creo yo que la gente así lo ve, así lo cataloga, ¿no? Si te hablan de arte clásico, no necesariamente piensas únicamente en el periodo clásico, también piensas en Renacimiento, pues en todos, en Caravaggio, en Da Vinci, en Donatello, piensas en todos ellos, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, no se trata siempre de ser como que rigurosamente técnicamente correcto, sino de darte a entender. Y por eso, digo, creo que es algo que vale la pena resaltar, ¿no? Porque cuando acabes de consumir el curso vas a ver, oye, pues no fue solamente del arte clásico, fue del clásico, el renacimiento, el realismo, el neoclásico, etcétera, etcétera. Y más bien esos son movimientos académicos, ¿no? Ya después de eso empezó el arte moderno, que fue como que cuando se le empezó a dar la espalda al arte clásico, digo, perdón, al arte académico. Pero bueno, simplemente quería resaltar eso. Sí, este curso abarca de lo que es desde la antigüedad hasta los 1800. Sí, entonces tenemos más de 2000 años de historia en este curso que dura solamente 1 hora y media. Tienen diferentes videos donde yo te voy a estar explicando las filosofías de los movimientos, el contexto cultural que sucedió durante ese periodo artístico, cuáles fueron las motivaciones y en qué detalles te tienes que fijar para que tú reconozcas un periodo de otro, que no te cuenten, así como estas personas del Louvre, que si tú ves una obra, aunque no sepas quién la hizo, cuándo la hizo, tú sepas solito identificar estos detalles que te van a decir por qué surgió y en dónde surgió y cuándo surgió. ¿Sí? Sí, y también otra cosa que yo digo, de cierta forma sabía, pero no sabía al mismo tiempo, o no conscientemente, pero el curso habla de la historia del arte europeo, ¿no? Ujú. Y en general, casi todo, cuando hablamos de historia del arte, por lo menos yo llevé una clase de historia del arte en prepa, y creo que pues casi todas las clases de historia del arte siempre se enfocan en el arte europeo, ¿no? Sí. Digo, solamente para aclarar eso, ¿no? No es que no exista el arte en Asia, en África, en otros lados, sino que pues, simplemente es lo que más se ha estudiado. ¿Y por qué se estudia más, Nayeli? Porque simplemente porque somos unas culturas, las culturas occidentales somos muy occidental centrista, como que pensamos nomás en Sí. nosotros, o porque Sí. realmente sí es más rica y más valiosa y hay más aprendizajes en el arte No, yo europeo. no creo esto. Es simplemente porque como dices, a los westerners, a los occidentales nos gusta pensar que somos los únicos en el mundo. Entonces sí se ha analizado más este tipo de artes, muchísimo más estudiado, diría yo, que a lo mejor en otras culturas, pero no es porque no haya habido Sí. mucho arte muy importante en Asia o en Creo que África o sí, en América. Ujú. por lo menos mi perspectiva, como que si me preguntas del arte asiático, me queda claro que esta perspectiva viene de la ignorancia, porque pues no he estudiado nada de eso nunca, pero yo pensaría como que, pues es Buda, de que eso es el arte Ok, asiático, ¿no? Y estoy seguro que hay mucho más que eso, ¿no? Pero lo que voy es como que el hecho de que no lo estudiamos hace que lo agrupemos todo junto, ¿no? Así como los chinos, que le decimos chinos a los japoneses, a los coreanos, a los taiwaneses, o sea, a todos los vemos como una sí, no misma hagan raza, eso, ¿no? no Pero hagan eso. realmente pues son, o sea, es como los gringos ignorantes que le dicen mexicanos a cualquier latino. Como que Exacto, pues no, es bien diferente un colombiano a un argentino, un chileno, un mexicano, pero bueno, exacto. Entonces, contribuir, dar nuestro granito de arena, para ayudar a toda esta, ¿cómo se dice? Desinformación que tenemos, pues aquí está este curso que pueden tomar gratis. Entonces, cuando lo tomen, díganos qué les pareció. A lo mejor luego sacamos otro, vemos qué tal les parece, ¿sí?
Pero bueno, para concluir este tema de la Venus de Milo, yo tengo una opinión que es muy importante sobre esta escultura, que sabes que aparte de toda esta campaña de marketing que se le ha hecho a la Venus de Milo de parte del Louvre y de parte de los franceses, yo creo que es esto exactamente lo que le da su valor, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que no es en sí que esta escultura haya sido mejor que las demás, o que es esta escultura que haya tenido algo especial, que su artista dejó especial para nosotros, es la historia. Es la historia que tuvo este conflicto de intereses entre diferentes países, esta conspiración que se hizo, eh, y toda esta campaña de marketing al final no le resta valor a la obra de arte que es. Y en mi opinión, todavía sigue siendo una obra de arte que es digna de ir a ver. O sea, yo invito a todos los que tengan la oportunidad de verla. Y sí, quisiera saber la opinión que tienen ustedes. ¿Creen que esta información que les digo les cambia de alguna manera la forma de pensar sobre la Venus? Tal vez sí, tal vez no. A mí no, porque como tú mencionabas, ahorita en este tiempo, pues a mí qué importa si es del neoclásico, si es del clásico, si es del helenístico, ya no estamos en un periodo donde eso importe, pero me gustaría saber la opinión que tenemos nosotros. Sí. Y está interesante que es pues una historia muy similar a la de la Mona Lisa, ¿no? O sea, la Mona Lisa es súper famosa no precisamente porque sea la máxima expresión de arte que hizo Da Vinci o el Renacimiento, sino por la historia, ¿no? Y La me historia. imagino, tú has de saber muchas más historias, pero quiero Sí, pensar que hay muchas historias muy similares a esta a lo largo de la historia del arte, ¿no? Como que, ok, la pintura sí está interesante, sí es muy buena, pero la gran fama que tiene es por cosas que ¿qué orbitan pasa alrededor de alrededor? esta obra, ¿no? Exacto. Este, pues muy bien. Digo, yo solamente les quisiera recordar y pedir, si ustedes disfrutan estos capítulos, si disfrutan de nuestros videos, por favor compártanlos, comenten. Esa es la forma en la que nos hacen saber que disfrutan esto y que quieren que sigamos haciéndolo y que quieren que lo hagamos más. Igual con el curso. Si ustedes tienen hambre, si ustedes tienen ganas de que hagamos otro curso, tal vez del arte moderno, tal vez de algún otro periodo, tal vez del arte mexicano, pues la forma en la que nos van a hacer ver eso es tomando el curso, compartiéndolo, ¿no? Si nosotros como Canvas Lab vemos que fue un éxito, que lo disfrutaron, que lo compartieron, que a través del curso más personas llegaron a conocer a Canvas Lab, pues claro que vamos a ver un valor de marketing dentro de ello y tengan por seguro que vamos a seguir invirtiendo más tiempo, más dinero, más producción, más ganas en hacer más y mejor contenido alrededor del arte. Y aparte, la otra forma en la que nos pueden apoyar es comprando un cuadro en nuestra página, canvasla.com. No se van a arrepentir, son los mejores de México y si no te gusta te lo cambiamos gratis o te regresamos tu dinero, ¿no? Así de seguros estamos de la calidad de nuestros cuadros. Entonces, si no han tenido la oportunidad, busquen en nuestra página, seguro van a encontrar algo que les gusta. Y si no encuentran algo que les guste, pueden subir su foto y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Yo aprendí mucho, siempre aprendo. Este, y pues nada, pues muchas gracias, Nayeli. Gracias a todos.